La presión que se sentía en la zona aplastaba a todos y hacía que los bandidos se quedaran congelados. Bellito, quien se acercaba de entre los arbustos y árboles, tenía una mirada seria contra los que estaban abusando de la muchacha y tenían al hombre que la acompañaba en el suelo. Cuando la presión del lugar se va, uno de los bandidos se le acerca y le pregunta: ¿Quién eres, maldito? Bellito, al tenerlo cerca de su cara, lo empuja, haciéndolo a un lado para acercarse a la muchacha. El tipo que estaba sobre ella se sube los pantalones, pero se tropieza de los nervios. El Saiyajin, estando de frente, la mira y agachándose le pregunta: ¿Quieres que te ayude? La muchacha no sabía por qué le estaba ayudando, pero en eso uno de los bandidos le atacaba con una espada desde atrás. Ella se espanta y trata de advertirle, pero el mismo bandido sale volando por los aires. Todos al ver eso se sorprenden y el Saiyajin le pregunta nuevamente a la muchacha: ¿Quieres que te ayude? Ella no comprendía las razones del por qué lo hacía y con el miedo no podía decir nada, pero asiente la cabeza en señal de un sí. Bellito, levantándose, ve a varios bandidos cerca y con armas en mano. El Saiyajin veía que eran pocos, por lo que en unos instantes los noquea dejándolos en el suelo. Todos los civiles que estaban cerca vieron lo que ocurrió y no sabían cómo pasó todo tan rápido. Una vez acabados con todos, el Saiyajin se acerca a la muchacha y trata de ayudarla a levantarse, pero ella le rechaza por el miedo que aún tenía. Bellito lo veía como un problema, por lo que decide ayudar al hombre que le acompañaba. Este mismo estaba con unas heridas en las piernas, por lo que apenas se podía mover de pie. El Saiyajin le ayuda a moverse y le pide que se fuera con la muchacha para ayudarla a levantarse. Este con dificultad le dice: no sé quién seas, pero te agradezco por habernos salvado. Ahora no tengo nada con que pagarte, pero ten por seguro que te daré una gran recompensa. El Saiyajin mira las piernas del hombre y le dice: oye, tus piernas están muy golpeadas. Así como estás no podrás caminar por mucho tiempo. El hombre, levantando a la muchacha, le dice: descuida. No es la gran cosa. El Saiyajin, tocándole el hombro, le dice: quédate quieto un momento. El hombre se preguntaba por qué y de la nada siente como su cuerpo se sentía más ligero y lleno de energías. También sentía como el dolor de sus piernas era menor que antes. Luego el Saiyajin, al terminar, le dice: ¿sabes dónde está la aldea Mora? El hombre le responde confundido: sí. Sé dónde se encuentra. El Saiyajin le dice: entonces vete junto con toda esta gente hasta allí. El hombre, al escucharlo, le pregunta: espera. ¿Tú eres de esa aldea? El Saiyajin solamente le sonríe y le dice: váyanse cuanto antes. Yo me ocuparé de los que quedan y me aseguraré de que no vuelvan a hacer maldades de nuevo. El hombre le pregunta: ¿cómo puedes estar tan seguro? Tienen armas y son demasiado para una sola persona. Bellito, sin darse la vuelta, le dice: mejor apresúrate. Tu condición no durará mucho. La muchacha le insiste al hombre para que se fueran junto con los demás. Tras un rato de que se fueran todos, ve el fuerte y siente que aún hay gente dentro. También siente una extraña energía viniendo por debajo del fuerte, por lo que se preguntaba qué era. Usando la teletransportación para ir a ver de quién era esa extraña presencia. Cuando aparece cerca de donde estaba esa presencia, no logra ver nada por lo oscuro que estaba. Iluminando con su ki, logra ver un pedestal donde en el centro había una esfera de cristal azul. El Saiyajin no sabía por qué algo como eso podía emitir ese tipo de energía, pero al tocarla siente como su poder era tomado por un instante. Sin darle importancia a eso, simplemente la toma y luego comienza a sentir como la extraña energía que emitía esa bola de cristal azul ahora comenzaba a cambiar el tipo de energía. El Saiyajin, impresionado de lo que sentía ahora, dice: espera. Esto es ki divino. Como un objeto sin vida puede albergar el ki de los dioses. Aunque sea una cantidad muy diminuta, aún así me cuesta creer que simples objetos puedan tener algo de ki divino. En eso escucha como unos tipos se acercaban preguntándose sobre el pequeño movimiento que pasó hace un momento. El Saiyajin, viendo que se acercaban, sale del lugar con la teletransportación para estar sobre el fuerte en el aire. Este, mirando más detenidamente la esfera, trataba de pensar en una explicación sobre el por qué tenía un ki que solo es de los dioses. En eso se le viene a la cabeza que podría preguntarle al maestro del gremio, ya que recuerda lo que le dijo cuando lo conoció esa vez. Esas palabras eran que podía ver cosas que otros no ven. Así que, teniendo eso en cuenta, decide ir donde está él sin antes hacerse cargo del fuerte. Al cabo de una hora, todos los bandidos estaban fuera del fuerte, noqueados y amarrados para que no huyeran. Tras haberlos sacado, el Saiyajin lanza un ataque de ki que destruye por completo el fuerte, dejando un cráter.
Aterrizando en el cráter piensa si las personas que estaban por entrar pudieron llegar a la aldea Mora. Mientras pensaba en ellos el cristal en su mano comienza a brillar intensamente. El Saiyajin se percata de ello y se preguntaba qué estaba pasando ahora. Luego de un momento a otro el Saiyajin es cubierto por la luz que emitía la bola para luego desaparecer sin dejar rastro. Por otro lado en la aldea Mora el anciano Aldous esperaba noticias de Bellito que se había ido sin avisar. Mientras esperaba alguien toca su puerta. Aldous le abre preguntando qué necesitaba y el tipo le dice apresurado, tiene que ver esto. Aldous se pregunta qué era y decide acompañarlo. Cuando llega al lugar se lleva una gran sorpresa al ver a todos los residentes de la aldea vecina que había sido atacada estaban vivos. Mientras estaban siendo ayudados Aldous estaba buscando a un conocido suyo que era cercano por la zona. Tras buscar por varios minutos logra ver una cabeza que se la hacía familiar por lo que va a ver de quién se trataba. Cuando llega le pregunta, Leonard. ¿Eres tú? El hombre se voltea y al ver a Aldous se alegra mucho y le saluda diciendo, qué bueno verte. De verdad estoy feliz de ver que aún sigues sano como siempre. Aldous riendo al ver a su amigo vivo le dice, pensaba que te había ocurrido algo. Me tenías preocupado. Leonard le responde, también pensé que sería el fin. ¿Cómo han ido las cosas aquí? ¿Sigue siendo tan apartado este pueblo como siempre? Aldous riendo un poco le responde, bueno ya no lo es. Leonard le pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Ya viene gente a este lugar? Aldous le responde, más o menos. Aunque solo una. Luego dando un suspiro dice, y esperaba verlo contigo pero al parecer no está cerca. Leonard le pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Esperas a alguien más? Aldous le responde, así es. Luego mirando a un lado ve a alguien tratando de cubrirse el rostro con la capucha. En eso Aldous intrigado pregunta, ¿y quién es la jovencita que te acompaña? Leonard le responde, ah. Ella es mi hija Layla. Aldous comprende pero luego de un momento se sorprende bastante y dice, ¿Layla? ¿Esa Layla? Oye, ¿estás seguro? Leonard le responde algo ofendido, claro que es ella. Es mi hija. Aldous al saber eso se disculpa diciendo, lo siento por eso. Es solo que ha cambiado mucho. La última vez que la vi era tan pequeña. Leonard le responde sonriendo, bueno ha pasado mucho tiempo desde ese día. Y como ha crecido he tenido que dedicarle más tiempo como padre. Aldous dice, así que por eso ya dejaste de venir. En tus cartas me decías que había crecido pero no me esperaba que cambiara tanto. Leonard luego cambia de tema preguntando, por cierto he escuchado hace unos días que tu aldea había sido destruida por una estampida de bestias. Aldous volviendo en sí le responde, bueno sí. Aunque poco después llegó un joven que nos ayudó bastante. Te llevarás una sorpresa cuando lo veas. Puede ser algo ignorante en algunos temas pero es bastante capaz. Además es muy fuerte. Leonard le dice, espero conocerlo. Por cierto un joven que también era muy fuerte nos salvó. Nos dijo que viniéramos aquí. ¿El chico que dices tú es el mismo que nos ayudó a salir de ese lugar? Aldous se sorprende y le pregunta. Era un joven de cabello negro puntiagudo. Leonard le responde. Sí. También traía unas ropas extrañas. Aldous se da cuenta que era Bellito de quien se trataba y se da cuenta que de verdad fue a ayudarlos. En eso Layla quien es hija de Leonard le pregunta sin aviso. ¿Usted conoce a ese hombre? Aldous tomado por sorpresa por esa pregunta imprevista le responde. Bueno lo conozco. ¿Quieres conocerlo? Layla dándose cuenta que levantó la voz sin querer se avergüenza y le dice. No. Es solo que. Su padre Leonard le pregunta. ¿Quieres darle las gracias no? Layla avergonzada asiente con la cabeza. Aldous sonríe al ver que era muy amable de su parte querer darle las gracias pero luego le surge una pregunta por lo que dice. ¿Pero cómo los ayudo a todos? No me digas que lo hizo solo. Leonard con una expresión un poco seria le responde. Así es. Es difícil de creer pero él solo se encargó de todos los bandidos que nos tenían presos. Aldous le pregunta. ¿De verdad? Creía que era fuerte pero también es hábil en combate. Leonard le responde. Decir que es hábil es decir poco. La manera en la que movía no era normal. En un momento estaban varios de pie con armas, pero en un instante todos cayeron al suelo. Aldous impresionado con lo que le estaba contando le pregunta. ¿Estás seguro de lo que dices? Leonard le responde. Si no me crees puedes preguntarle a todos los demás. Te dirán lo mismo que te estoy diciendo yo. Aldous impactado por su lado pensaba. ¿Es un luchador y además un mago? Nunca antes había escuchado de alguien así.
Leonard en eso le dice. Además nos envió aquí mientras se encargaba de los bandidos que quedaban. Aldous le pregunta alterado. ¿Él solo? ¿Se quedó a combatir él solo a todo un grupo con fuerte y armas? Leonard le responde. Así es. Trate de detenerlo pero no me escucho. Pensaba que era un temerario pero cuando me tocó el hombro me mostró lo equivocado que estaba. Aldous le pregunta. ¿A qué te refieres? Leonard le muestra a Aldous sus heridas en sus piernas para luego decir. Apenas me podía mantener de pie pero cuando tocó mi hombro sentí una gran energía recorriendo por todo mi cuerpo. Era como si todo el peso que sentía antes junto con el cansancio se hubieran ido. Aún con estas heridas no sentía tanto dolor como antes. Y gracias a eso me hizo comprender que tenía que irme de ese lugar junto con toda mi gente hasta aquí. Aldous mirando las heridas de su amigo junto con la historia que le acababa de contar le dice. Es difícil de creer todo lo que me cuentas. Pero siendo tú el que me lo cuenta no me queda de otra que creerte. Además con esas heridas no podrías haber llegado muy lejos. Leonard le responde. Eso pensé yo mientras me dirigía aquí. Pero ahora esa energía misteriosa ya se fue y estoy como antes ahora. Por ahora solo necesito descansar. Aldous viendo su condición le dice. Eres un amigo así que te quedarás en mi casa. Leonard ante la amabilidad de Aldous le dice. Lamento molestarte. Aldous le responde. Solo asegúrate de sanar correctamente. Layla en eso ayuda a su padre a levantarse y tomándolo desde el brazo le ayuda a dirigirse a la casa. Mientras tanto en el castillo de la capital en una habitación oscura hay un círculo con patrones extraños. Mucha gente estaba alrededor del dibujo. Luego el círculo dibujado con patrones extraños comienza a brillar. Tras un instante de brillar con intensidad un grupo de personas muy amplio aparece. Todos los que habían aparecido de la nada estaban confundidos y se preguntaban dónde estaban. En eso una voz masculina dice en voz alta. Sean bienvenidos todos. Sé que están confundidos y quieren respuestas. Pero debo primero darles las gracias por acudir a nuestro llamado para salvarnos de nuestra inminente extinción. Luego iluminando la habitación se logra ver el rostro de todos los invocados. Jóvenes que no pasaban los 18 años eran los que habían sido llamados. El rey que se encontraba en la sala para presenciar el acto les dice, me da gusto conocerlos. Antes de contarles las razones de por qué lo hemos traído hasta aquí les doy mis más sinceras disculpas. Sé que ustedes tenían sus vidas y futuro. Pero estamos en una crisis para salvar a nuestra especie de una aniquilación destinada. Además, mientras hablaba es interrumpido por estruendos provenientes del techo. Los presentes y guardias no sabían lo que ocurría y los que protegían al rey se preparaban para pelear. Un portal se abre del techo donde algo sale a una gran velocidad y choca contra el suelo levantando polvo y escombros. Todos se preguntaban qué era y uno de los invocados se acerca a ver qué era. Los que le acompañaban le trataban de advertir que no se acercara pero igualmente lo hace. Cuando está cerca trata de ver de qué se trataba y en eso una voz desconocida dice, ¿por qué rayos me pide algo como eso? Cuando el polvo se disipa se logra que quien había caído del techo por ese extraño portal era Bellito. El Saiyajin confundido se levanta y se preguntaba dónde estaba. Luego mirando más claramente ve que estaba en medio de mucha gente y supone que había interrumpido algo importante por lo que dice, lamento haberlos molestado si estaban en medio de algo. En eso todos los guardias le apuntan con sus armas y el capitán que estaba presente y había dicho esa introducción hace rato saca su espada y le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué planeas al aparecerte aquí? Bellito viendo su situación mira detrás de él y ve a un montón de niños por lo que pregunta, ¿por qué hay niños aquí? El capitán le dice, las preguntas las hago yo aquí. Dinos quién eres. Bellito le responde, soy Bellito. El capitán le pregunta después, ¿qué motivos tienes para infiltrarte en el palacio real enfrente de nuestro rey? El Saiyajin mira al hombre que estaba sentado en un lugar alto vistiendo unas ropas caras y responde, no sé de qué estás hablando. Y no tengo la obligación de decírtelo. El capitán preparando su arma le dice, así que eres un invasor. El Saiyajin viendo que él no saldría de ahí fácilmente suspira y le dice, escucha. No soy un espía o lo que sea. Solo estaba salvando a una gente que fue secuestrada. Después de haber acabado tenía en mi mano una bola de vidrio o algo parecido. Después aparecí aquí. El capitán le pregunta, ¿esperas que creamos algo eso? Bellito le responde, si de verdad fuera quien dices no estaría parado aquí. El capitán se enoja por ver lo osado que era pero el rey le detiene diciendo, ya basta. Lamento este recibimiento. ¿Podrías decirme cómo te llamas y de qué trabajas?
El Saiyajin le dice su nombre y le explica de qué trabaja. El rey luego le pregunta. Así que eres un aventurero. Bueno, y como eres uno, ¿tienes alguna prueba para demostrarlo? El Saiyajin le muestra su tarjeta de identificación que probaba que decía la verdad. Tras demostrar eso, el rey dice, veo que no mientes. Pero no comprendo cómo es que llegaste aquí. El Saiyajin le responde, como dije. Tenía una esfera en mi mano que tenían unos ladrones. Después de destruir su base, esa cosa comenzó a brillar de la nada y aparecí aquí. El rey, al escuchar su historia, dice, ya veo. Entonces puedes retirarte. Unos momentos después, cuando el Saiyajin ya había dejado esa sala, el capitán le dice al rey de cerca. ¿De verdad cree que es un aventurero alguien como él? El rey le pregunta, ¿a qué te refieres? El capitán le responde, por mi experiencia puedo notar a alguien fuerte con solo mirarlo. Y puedo decir con seguridad que ese sujeto era alguien fuerte. Pero su rango de aventurero no concuerda. Es demasiado bajo para alguien con esas características. El rey le responde, bueno, hay gente extraña en todo el mundo. Ese joven, aunque era extraño, no era peligroso. Recuerda bien la diferencia. El capitán le responde, agradezco sus sabias palabras, mi rey. De camino por los pasillos del castillo, el Saiyajin era escoltado por 2 guardias reales que solo se limitaban a guiarlo a la salida cuando en el trayecto se encuentra a una niña que caminaba en dirección opuesta. El Saiyajin, al verla, siente que la conocía de algún lugar, pero no podía recordar de dónde. En eso la niña se detiene y dice, buenas tardes ustedes. ¿Saben dónde está mi hermana Sofía? Uno de los 2 guardias reales le responde, buenas tardes princesa Será. Su hermana se encuentra en su cuarto. No sé nada más que eso. Será le da las gracias para luego quedarse mirando al Saiyajin. El mismo guardia le pregunta, ¿algo va mal princesa Será? Ella, con una cara completamente inexpresiva, lo ignora y le pregunta al Saiyajin, ¿cómo te llamas? El Saiyajin se preguntaba por qué quería saber su nombre. Tras eso, el otro guardia le dice al Saiyajin, oye, responde con tu nombre. La princesa Será te está hablando. El Saiyajin, haciendo caso, le responde, soy Bellito. Ella luego le pregunta, ¿y puedes volar? Bellito le pregunta, ¿a qué viene eso? El mismo guardia le dice al Saiyajin, no te atrevas a volver a hablarle de esa manera. ¿Entendido? Bellito, al ver que se puso algo brusco por lo que dijo, decide ignorar eso y decir, lamento eso. La princesa Será, al ver que se metían en su conversación, les dice, estoy hablando con él. No me molesten. Los 2 guardias se disculpan y ella, volviendo al Saiyajin, dice, parece que tienes prisa. Espero podamos hablar en otro momento. Tras eso, ella se va dejando a los 3 solos. Pasan 6 minutos y el Saiyajin ya estaba fuera del castillo. Tras eso, Bellito se preguntaba sobre esa niña y luego recuerda lo de hace tiempo. Comienza a recordar que era la niña junto a otras personas que estaba en peligro. Tras eso murmura. Así que era por eso. Volviendo al castillo, Será toca una puerta donde una voz femenina le dice, adelante. Será entra cerrando la puerta y diciendo, ¿qué estás haciendo, hermana? Su hermana, la princesa Sofía, quien era la mayor, le responde, ¿Será qué haces aquí? ¿No deberías de estar con tu tutor? Será le responde, ya terminé de hacer mis tareas, así que tengo el resto del día libre. Su hermana Sofía le responde feliz. Qué bueno saber eso. En eso Será se acerca a su hermana para estar en su regazo y Sofía continúa diciendo, entonces yo terminaré lo antes posible lo mío para jugar contigo. Será, feliz por escuchar eso, le responde, qué bien. En eso Sofía se percata de que estaba algo distinta y le pregunta, te noto de mejor humor. ¿Ocurrió algo bueno? Será, sonriendo un poco, le responde, lo encontré por fin. Sofía le responde, ¿a quién? De vuelta con el Saiyajin, que iba caminando por la calle principal hasta la salida de la capital para ir a casa, alguien le llama por su nombre. El Saiyajin se da la vuelta para ver quién era y ve a Odo, el maestro del gremio, sentado fuera de una tienda, tomando té sentado en una mesa. El Saiyajin, ya sentado, le pregunta, ¿cómo has estado? Odo le responde, las cosas no han ido como deberían, así que vine aquí a relajarme. ¿Qué hay de ti? ¿Ha pasado algo interesante? Bellito cuenta lo que ocurrió. Al terminar, Odo, tratando de comprender lo escuchado, le dice, es difícil de creer, pero que salieras del castillo cuando nunca entraste por la puerta es comprensible. Aún así, que me cuentes todo esto es difícil de creer. Bellito le dice, cree lo que quieras. Pero es la verdad. Odo luego dice, además, que hayan invocado a los héroes aun cuando no estamos en conflicto directo con los demonios es algo prematuro. Luego de esa charla, el Saiyajin le pregunta,
Por cierto, ¿qué te pasó a ti? Dijiste que las cosas no te salieron bien. Odo le responde. A eso. Tomando un sorbo de té le responde. Es algo ajeno al gremio. De hecho, también tengo otro trabajo. Los problemas de ahora vienen de ese trabajo. El Saiyajin le pregunta. ¿Cuál es ese otro trabajo del que hablas? Odo le responde. Dirijo los bancos de la capital, por lo que soy responsable de la circulación y mantención de la economía de este lugar. El Saiyajin al saber eso le dice. Entonces, ¿de qué te quejas si tienes mucho dinero? Odo le responde. El problema es que con tanto dinero en mis manos implica que los que trabajan para mí se han vuelto menos productivos. Cuando estoy cerca de ellos parecen trabajar como deberían, pero me han llegado informes de deficiencia laboral por parte de la mayoría. Hay algunos que logran mantener un buen estándar, pero eso no ayuda si la mayoría está haciendo un mal trabajo. Tras decir eso, Odo se da cuenta de que se dejó llevar y se disculpa diciendo, lamento haberme dejado llevar. Probablemente no entiendes de lo que hablo. El Saiyajin le responde, en realidad no me molesta. Odo le agradece y luego le pregunta, por cierto, ¿cómo te ha ido con el otro asunto? Bellito le pregunta, ¿el otro asunto? Luego lo recuerda y dice, nada todavía. De hecho no sé ni dónde está. Además tengo mis propios asuntos en otro lado. Odo le responde, lo entiendo. Solo no olvides que si cumples, yo también te puedo dar lo que buscas. Pasados unos minutos el Saiyajin estaba en el bosque de camino a casa. Durante el trayecto pensaba en dónde podría estar ese chico que tiene de salvar para obtener la información para volver a su mundo. En eso ve que aún le queda tiempo para que se sea completamente de noche, por lo que antes de llegar decide desviarse para entrenar su cuerpo un poco. Mientras entrenaba en su estado base para no oxidar su condición física, se preguntaba cómo estaban allá en la Tierra y si estaban buscando una manera de sacarlo de ahí. Luego recuerda el pedido que recibió antes de aparecer el castillo. Al terminar pregunta a la nada, ¿podemos hablar? El Saiyajin no recibe respuesta alguna. Pensando que podría estar dormida o algo parecido, simplemente se dirige hasta la aldea para descansar. Al llegar al pueblo ve como había más gente de lo normal, además de que estaba más animado pese a los que aún no se recuperaban del todo de sus heridas. Al momento de entrar a la casa de Aldous, el cual es el jefe de la aldea, varias personas se le acercan para darle las gracias. El Saiyajin, volteándose para recibir el agradecimiento de varias personas, se preguntaba por qué hacían eso. Tras una breve explicación por parte de algunos de cómo los había ayudado mucho, el Saiyajin les agradece el gesto para luego retirarse. Al entrar Aldous, que estaba sentado en la mesa hablando con algunas enfermeras, ve a Bellito entrar y este, levantándose, le saluda preguntándole, ¿qué te ocurrió? ¿Estás bien? Bellito, viéndolo algo nervioso, le responde, no pasó nada. Por cierto, ¿cómo está ese tipo de antes? Aldous le responde, ahora está durmiendo tras recibir la medicina. Además hay otras 2 personas más que se quedarán aquí por un tiempo. Bellito le pregunta, ¿y quiénes son? Aldous le dice, un viejo amigo llamado Leonard y su hija Layla. El Saiyajin siente que los conoce, pero solo dice, qué bueno que estén aquí. Espero se recuperen pronto. Aldous, sonriendo, le dice, espero lo mismo. Además creo que ya los conociste antes. El Saiyajin le pregunta confundido, ¿que ya los conozco? Aldous le responde, así es. Salvaste a Leonard y a su hija de unos bandidos que estaban abusando de los dos. Me contaron que apareciste y salvaste primero a su hija. Bellito, recordando ahora a esos dos que estaban en problemas antes, dice, ahora los recuerdo. Esa muchacha me llamó la atención cuando la vi. Aldous, sorprendido, le pregunta, ¿tú también te dejaste llevar por su belleza? Te creía un hombre muy poco interesado en eso. Bueno, siendo así de fuerte y apuesto, no me sorprendería verla atraída por ti. Aunque Leonard podría estar en contra. El Saiyajin, al escucharlo, le explica, no es eso. El poder que tiene esa chica es inusual. Por un momento pensé que podría encargarse de esos ladrones. Pero me di cuenta que no era consciente de su propio poder. Por eso me llama la atención que, a pesar de tener un gran poder y potencial, no haya hecho algo. Aldous, al ver que estaba equivocado con respecto al interés de Bellito por Layla, le dice, así que era eso. Bueno, ella pasó toda su vida siendo criada por su padre. Ella se volvió dependiente de él y en parte es algo malo, pero no había más remedio ya que su madre desapareció pocos meses después de que ella naciera. Bellito le pregunta intrigado, ¿su madre la abandonó? Aldous le responde, es probable. Pero le dejó un collar como recuerdo de ella, así que está la posibilidad de que se vuelvan a ver. El Saiyajin responde, es bueno saber eso.
Luego este bostezando de sueño le dice, hoy ha sido un largo día. Aldous riendo un poco le dice, sí que lo ha sido.